¿Qué tal, estimados alumnos? Muy buenas noches con ustedes. Esta es nuestra clase de recuperación de nuestra sesión del día de mañana, ¿no? Como es feriado, hemos fijado esta fecha para poder recuperar la misma. Sé que es un poquito complicado, ya somos 53 personas, difícil que las 53 coincidamos pues efectivamente en un horario, ¿no? Si a veces en un horario normal no se logra coincidir, a veces ya, pues, fuera del horario es bastante complejo, ¿no? Entonces, vamos a dar unos 10 minutos para que sus compañeros puedan seguir ingresando a la sala y luego de ello damos inicio a nuestra sesión. 8:10 estamos comenzando la misma.
¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de Derecho Internacional Público. Nos encontramos ya en la semana 12. Esta es nuestra primera sesión eh, y nos toca desarrollar el tema. Ya están, por si acaso, justo me olvidé de comentarles las notas relacionadas a la práctica calificada, ¿ya? Entonces ya nos queda, en realidad, esta semana. Y hemos avanzado bastante con lo correspondiente un segundito, a lo señalado en el sílabo. Tenemos lo correspondiente a las prácticas calificadas y nos estaría faltando en todo caso un trabajo, que es para la semana 15, ¿ya? Entonces, ya en el lapso del día voy a ir dejándoles lo correspondiente a, no de este día, sino de esta semana, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer en el tema de la tarea académica? Ya, ya saben que lo pueden hacer de manera individual o grupal en ese sentido. Se viene para la semana 15, estamos 12, 13, 14, ya voy a dejarlo ya a partir de ahora para ver en esta semana, para ver ya que vayan avanzando, ¿ya? Ya saben que los trabajos los pueden hacer de manera individual o grupal, no hay ningún problema. Listo. Eso más que todo a lo que se viene en razón de nuestro sílabo. Eh, el tema que desarrollamos el día de hoy se titula, se titula Solución pacífica de controversias internacionales. Un tema en el que no necesariamente esto sucede a nivel interno, a nivel de los países mismos. Nosotros cuando tenemos controversias solemos recurrir al Poder Judicial, solemos recurrir a algún centro de conciliación, algún centro de arbitraje. Sin embargo, a nivel internacional sucede lo mismo, nada más que es una posición o personas que actúan en representación de un país, pues, ¿no? A diferencia de nosotros que actuamos por intereses individuales. Entonces, este tema, denominado solución pacífica de controversias, nos trae a colación justamente muchas preguntas. ¿Cómo solucionan los países, entre países, sus problemas que pudiesen surgir? Y en algunas oportunidades nosotros hemos sido espectadores, ¿no? De cómo se dio la solución a problemas históricos entre los países mismos. Acuérdense del diferendo marítimo que había, por ejemplo, entre Perú y Chile, que hay mucha crítica posterior al mismo en el que se afirma que Perú perdió, prácticamente se le dio la solución o el beneficio a Chile mismo, ¿no? El país vecino. Pero bueno, eso ya es desde distintas apreciaciones mismas, ¿no? Motivación. Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Es el autor Roy T. Bennett. ¿Qué podemos traer a colación de nuestra sesión anterior? ¿Qué estuvimos viendo en nuestra sesión anterior? ¿Alguien recuerda un poquito? Franco, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, la semana anterior vimos las responsabilidades internacionales de los estados. Eh, bueno, se hablaba más de cuando los estados cometen un acto ilícito o violan una obligación internacional, ¿no? Y bueno, para que se cumplan estas violaciones o se cometan estos actos, eh, deben existir impunibilidad, ¿no?
Y bueno, también hablamos bueno, vimos de las distintas formas de reparación, ¿no? Cuando se violaban cuando los estados violaban estos, cuáles eran las maneras de reparar, ¿no? Esas violaciones, ¿no? Mediante indemnizaciones o se restituían los daños. Exacto. Muy buen aporte. Antes de dar respuesta a unas preguntas que nos plantea la diapositiva, vamos a visualizar un videíto. Antes de visualizar este tema que nos trae a colación el día de hoy, vamos a visualizar un video que nos dé mayores luces acerca de las formas en que los países solucionan sus problemas. Escuchemos, visualizamos con atención y luego de ello comentamos, ¿no? Y de ahí formulamos ciertas preguntas. Sí. Mm, ¿Qué sucede cuando existe una disputa entre estados? ¿Cómo se soluciona esto? Hoy día vamos a hablar sobre la solución pacífica de controversias internacionales, así como los medios diplomáticos y los medios jurisdiccionales de los cuales disponen los estados. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta qué es una controversia internacional y tenemos que señalar cómo la definió en 1924 la Corte Permanente de Justicia Internacional. Ella señaló, es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una oposición de tesis jurídicas entre dos personas. Dicho esto, tenemos que señalar que la solución pacífica de controversias aterriza en determinados principios especiales. El primero de ellos es aquel que señala la prohibición del uso de la fuerza, el cual está contemplado en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Este principio señala la prohibición de los estados de hacer uso de la fuerza para solucionar sus controversias. Es decir, cualquier estado que desee integrarse a la ONU y que haya firmado y ratificado la Carta de San Francisco se obliga a su vez a respetar este principio. Señala así que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Otro principio sobre el cual también aterriza la solución pacífica de controversias es aquel que obliga a los estados a resolver las controversias por medios pacíficos. Este principio también se encuentra consagrado en la Carta de la ONU, específicamente en los artículos 2.3, artículo del 33 al 38. Y dicta así, los miembros de la ONU arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no pongan en peligro ni la paz, ni seguridad internacionales, ni la justicia. Hay que tomar en cuenta que se le exige a los estados, se les impone la obligación internacional de solucionar pacíficamente sus controversias, pero tampoco es que los estados se vean obligados a solucionar. Existen controversias entre estados
que permanecen latentes y que sin embargo los estados no hacen uso de la fuerza ni inician conflictos armados para solucionarlas. De ahí que es importante señalar que la existencia de una controversia no necesariamente implica la existencia de un conflicto armado. Otro principio importante que debemos señalar es el de libre elección de los medios de solución. Este principio señala que los estados se encuentran en la libertad de elegir el medio de solución pacífica que mejor les acomode. El artículo 33 de la Carta de la ONU lo señala así, y esto ha sido confirmado en 1923 por la Corte Permanente de Justicia Internacional cuando señaló que ningún estado puede ser obligado a someter sus controversias con otros estados a la mediación, arbitraje o a cualquier otro medio de solución pacífica sin su consentimiento. Veamos un caso relacionado a estos principios. Al respecto, debemos señalar como ejemplo la demanda marítima que planteó Perú ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Chile. En el año 2012, el ministro de Defensa de Chile, Andrés Alemán, señaló: existen estados que se hacen llamar nuestros amigos y que sin embargo nos demandan ante tribunales internacionales. Esta afirmación fue respondida por el gobierno peruano, el cual señaló que el Perú, al plantear una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, lo que estaba haciendo era ser respetuoso del derecho internacional y cumplir con los principios de solución pacífica de controversias que señalan la obligación internacional que tienen los estados de solucionar sus controversias sin poner en riesgo la paz y seguridad internacionales. Igualmente, Chile no fue obligado a ir a la Corte de La Haya, dado que en 1948 tanto Perú como Chile y otros países de la región firmaron y ratificaron el Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, el cual señala que los estados latinoamericanos firmantes se obligaban a solucionar pacíficamente sus controversias ante la Corte de La Haya si era necesario. En ese sentido, el Perú se valió del Pacto de Bogotá para poder recurrir a la jurisdicción de la Corte de La Haya, por lo cual Chile había aceptado previamente recurrir a dicho tribunal internacional para solucionar la controversia marítima. De ahí podemos observar que tanto Perú como Chile no fueron obligados en ningún momento a aceptar la jurisdicción de La Haya. A continuación vamos a conocer la evolución del principio de solución pacífica de controversias. Debemos tomar en cuenta que antes el recurso de la guerra era parte de la política habitual de los estados. Hoy en día existe una norma internacional que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza para solucionar controversias. Veamos, en 1899 se generó la Conferencia de la Paz de La Haya, la cual adoptó a su vez el Convenio Internacional para el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales. Este documento fue revisado en la conferencia de 1907 y señaló como medio de solución pacífica de controversia los buenos oficios, la mediación y el arbitraje. En 1928, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones y con ella el Acta General de Arbitraje. En la Sociedad de las Naciones se estableció igualmente la necesidad de solucionar pacíficamente las controversias, pero no como una obligación, sino como una suerte de recomendación, y más bien se sugería a los estados hacer uso de medios pacíficos. En esta Acta General de Arbitraje se va a observar o reglamentar la conciliación, el procedimiento judicial y el arbitraje. Cuando llega 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, se va a firmar en el hemisferio latinoamericano el Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, al cual participó, firmó y ratificó Perú. Y en 1959, en el espacio europeo, se va a firmar el Convenio Europeo para la Solución Pacífica de Controversias. Así vamos observando que a lo largo del tiempo se han generado una serie de tratados a fin de promover la solución pacífica de controversias internacionales y así evitar los estragos de la guerra. Cuando se crea la ONU, se genera junto con ella un sistema para promover la paz y seguridad internacionales y en el seno de la ONU se le asignan determinadas funciones a cada uno de sus órganos. Vamos a verlos. En primer lugar, vamos a tener las funciones del Consejo de Seguridad. ¿Qué es lo que puede hacer este órgano? En el artículo 37.2, el Consejo puede decidir los términos de arreglo de la referida controversia.
Igual puede promover la creación de órganos de acuerdo pacífico, es decir, una suerte de comisiones de mediación o de conciliación. Igualmente, las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el arreglo de controversias no son obligatorias, es decir, esto en consonancia con el principio que señala que los estados son libres de elegir los medios de solución pacífica de controversias. La Asamblea General, por su parte, también tiene una serie de funciones. En el artículo 10 de la Carta se señala que la Asamblea puede discutir el asunto que está poniendo en peligro la paz y seguridad internacionales. Igualmente puede recomendar medidas de arreglo pacífico, pero quien tiene que accionar en última instancia es el Consejo de Seguridad. Igualmente, mientras que el Consejo de Seguridad está actuando, la Asamblea General se va a abstener de emitir recomendaciones. El secretario general, por su parte, puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre determinadas situaciones que él considere que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales. Así vemos que en la Carta de la ONU se ha generado un mecanismo especial en el cual cada uno de sus órganos puede intervenir de forma distinta a fin de procurar la paz y seguridad internacionales. Gracias. ¿Qué les pareció el video? A ver, algunos comentarios que pudiésemos realizar acerca del mismo. Luz, adelante. Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Bueno, en el video lo que podemos apreciar son en base a la solución pacífica de controversias, ¿no? Y se mencionaban dos a tres puntos fundamentales, ¿no? Partiendo de los principios que se mencionaron, como por ejemplo el principio de prohibición del uso de la fuerza, que está estipulado en la Carta de la ONU. No recuerdo para hacer el artículo preciso, pero recuerdo que mencionaron que era en la Carta de la ONU, donde se señalaba que los miembros que pertenecían a esta organización, ¿no? No podrían recurrir a amenazar o hacer uso de la fuerza contra el territorio, ¿no? O quizás la independencia de otro estado, ¿no? También mencionaba sobre el principio de solución pacífica de controversias, perdón, sobre el principio de libre elección de los medios de solución, ¿no? Y también sobre el principio de resolver las controversias por medios pacíficos, que también mencionaban que estaba involucrado dentro de la Carta de la ONU. Mencionaron el caso entre Perú y Chile relacionado a la delimitación marítima y que se tomó en consideración el principio de libre elección de medios, también estipulado en la Carta de la ONU. Aparte, sobre el otro punto de solución pacífica de controversias, se nos mencionaba la evolución que había tenido, ¿no? Con la Conferencia de la Paz de la Haya y la Sociedad de Naciones Unidas y el Pacto de Bogotá, ¿no? En 1948. Básicamente eso, más allá que cerró señalando sobre el rol que tenía las Naciones Unidas, como por ejemplo en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, ¿no? Eso es todo, docente. Listo, muy buen aporte. Luz, notamos tu participación. Ahora vamos con Martín, adelante. Sí, doctor, buenas noches. En el video se ve más que todo, pues, ¿no? Cómo los estados solucionan sus conflictos, ¿no? Más o menos tenía un alcance también acerca de eso, ¿no? Este,
por ejemplo, los medios pacíficos o diplomáticos de soluciones de conflicto. Primeramente la negociación directa, después los buenos oficios. En esto de los buenos oficios, un tercero inicia pues eh, el, el trato pues entre los estados, ¿no? Para llegar a una solución pacífica, que es parecido también a la mediación y, y posiblemente la conciliación también, pues, ¿no? Eh, las soluciones jurídicas arbitrales también son, se menciona, pues, ¿no? Por el arbitraje internacional, los tribunales internacionales, también la solución a través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, que es importante, pues, para que los conflictos no lleguen a mayores, ¿no? Y también dentro de ellos, pues, tenemos el mantenimiento de la paz con los cascos azules, ¿no? Y las organizaciones regionales, llámense, pues, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, que también tienen mucha influencia en lo que es poder zanjar a veces las diferencias que se pueden presentar, pues, entre los diferentes estados, ¿no? Y dentro de estas medidas también las medidas de presión para forzar un cambio de comportamiento, pues, ¿no? Sin llegar a la guerra. Por ejemplo, las sanciones económicas, ¿no? Y el uso de la fuerza es como el último recurso, ¿no? Eh, Cuando hablamos también sobre cuando habla en el video también acerca de del conflicto que se presentó, ¿no? El conflicto limítrofe entre Chile y Perú. Si bien es cierto, eh, podemos haber perdido, podemos haber ganado, pero ¿sabe qué, doctor, compañeros? Las guerras no nos llevan a nada y el derecho internacional nos abrió las puertas de poder llegar a un acuerdo que de repente 1.000 hectáreas más, 2.000 hectáreas menos, ¿no? O sea, no, sí hace la diferencia, que es la solución de estos conflictos, ¿no? Gracias, doctor. Listo, muy buen aporte, Martín. Referencia justamente cómo resaltas algunos puntos del video, ¿no? Por ejemplo, la intervención de los cascos azules al momento de las guerras. Es como un ejército alterno, ¿no? Con la finalidad de poder recuperar la paz en sí. Muy dicho que lo vamos a ir desarrollando quizás en otra clase o en algunos videos que vayamos proyectando relacionados a los temas, pero es de suma importancia conocer esa partecita. Listo, entonces, a ver, planteamos dos preguntas. ¿Cómo se solucionan los estados sus conflictos y la violencia y conflictos bélicos son permitidos por el derecho internacional público? Y en base al video que hemos visto, creo que ya tenemos la respuesta a los mismos. A ver, alguien que quisiera responder esto. Los estados recurren quizás en algún momento a organismos internacionales de manera voluntaria, con la finalidad de poder solucionar algún tema que pueda ser político o en todo caso ligado a la legalidad o al derecho mismo. Eh, este organismo internacional debe dar fin, ¿no? Ya con eso se entendería que habría la necesidad de poder, eh, la necesidad de poder recurrir y de repente en una apelación misma. Estos organismos internacionales son instancias únicas.
poder recurrir a otro ocasionaría, ¿no? Que se esté dando procesos insulsos, pues, ¿no? Y al final de repente no poder solucionar a tiempo el problema, que es lo que se busca, ¿no? Eso en relación a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿la violencia y conflictos bélicos son permitidos por el derecho internacional público? Definitivamente se sabe que no, ¿no? Es algo que no se suele dar. Pero hay un ejército alterno, lo mencionó su compañero Martín, ¿no? Hay un ejército alterno que justamente utiliza la fuerza para poder recuperar la paz en algunas situaciones, pero son situaciones extremas, ¿no? Casi de manera histórica se ve, pero no ocurre mucho, no ocurre mucho a menudo. ¿Para qué sirve conocer ello? Mm, para poder justamente conocer cómo los estados, a través del desarrollo de sus funciones, van a ayudar a través de los organismos internacionales tener, pues, ¿no? Principalmente una institución, una fuente en la cual pueda solucionar algún problema que tuviese, independientemente de la índole que sea, ¿no? Histórico, político. Es de suma importancia conocer cómo se trata. Alguien seguro se preguntará, ¿no? ¿Y hay un plazo para resolver el mismo por parte de estos organismos internacionales? Lastimosamente, no hay un plazo. Esa es otra desventaja que se. En el tema del conflicto marítimo, demoró años, años para poder tomar la decisión y resolver el mismo. No me acuerdo del tiempo exacto, pero dentro de los plazos que se suelen tomar fue algo corto. Hay procesos que se, se tienen muchísimo más tiempo. Lo ideal de esta justicia a nivel internacional, representada a través de determinados órganos, es que tienden a solucionar ya problemas, ¿no? Para poder solucionar en un marco de paz. El logro de nuestra sesión, al finalizar la unidad, ustedes identifiquen relaciones supuestos en los que se aplica la responsabilidad internacional, así como los contextos que pueden derivar en medios alternativos de resolución de conflictos internacionales hasta llegar a la acción judicial internacional, y lo pone en práctica ejemplificando lo aprendido. Controversias internacionales, este es nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo se solucionan las mismas? ¿Cómo solucionamos este problema vinculado al tema de alguna controversia? Pero no en ámbito nacional, en el ámbito interno de nuestro país, sino a nivel internacional. Todos los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, ¿no? De tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. Eso es lo que se busca principalmente con la solución de problemas. Que países puedan solucionar estos, no exponiendo de repente a un peligro por algún ataque, independientemente de lo que sea, bélico, ataque cibernético, etcétera, ¿no? Ni ponga en peligro la paz ni la seguridad internacional, ¿no? De suma importancia es lo que se busca cautelar, cuidar con mayor detalle. Los estados parten en una controversia internacional, así como los demás estados se abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación, de modo que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y obrarán en conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Entonces, los estados partes en una controversia internacional se abstienen de toda medida que pueda agravar esa situación, ¿no? Que ponga en peligro ese mantenimiento de la paz
y la seguridad internacional. En las ocasiones hemos podido ver a través de reportajes, medios televisivos, cómo se desempeñan en las guerras. A veces personal ingresa a territorio enemigo y empieza su actuación. La Corte Permanente de Justicia Internacional define que una controversia es su sentencia en su sentencia del 10 de octubre de 1927 nos da una definición. Una controversia es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, ¿no? Una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. Entonces, la controversia, más que todo, es un desacuerdo, un impasse, ¿no? Que existe entre lo que se afirma y lo que se niega, pues. ¿Cuáles son los requisitos? Es preciso que una de las partes formule o haya formulado a propósito de una acción, omisión o comportamiento presente o pasado de la otra parte. La Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿cuáles son aquellos requisitos? Dice, una queja, pretensión o protesta cuya validez está impugna, rechaza o niega expresa o implícitamente al persistir en la acción, omisión o comportamiento incriminados, no adoptar la medida demandada o no conceder la reparación deseada. Hasta aquí, antes de entrar ya a ver el tema de fondo, el tipo de controversias y lo que abarca cada una de ellas, ¿alguna pregunta, interrogante? Entonces vamos a tomarnos un break chiquito, ya un break de unos 7 minutos, ya, mientras justamente nos sirve para tomar un vasito de agua, un café, para poder continuar con el desarrollo de nuestra teoría. Entonces, 7 minutos que dura el break y vamos regresando. ¿Mm? Son 6:44, 6:45, prácticamente 6:52 estamos de regreso.
Estamos regresando del break. Entonces nos quedamos en tipos de controversias. Acá se da, por ejemplo, las controversias de orden jurídico, aquellos en que se sostiene un desacuerdo sobre una cuestión de derecho, sea en su aplicación o simplemente en su administración. Entonces, en el tema de orden jurídico, se basan principalmente en normas internacionales, hay la predisposición de solución a través de medios jurisdiccionales internacionales. En los de orden político, aquellos en que la disputa entre las partes se fundamenta en una modificación del derecho existente en sí. Discrepan más que todo por intereses, decisiones de política internacional, ¿no? La forma como se ha dado la negociación o el tratamiento de estos hechos de manera diplomática. Uno de los ejemplos que podría darse razón del orden jurídico es, por ejemplo, la limitación marítima entre Perú y Chile. Es uno de los casos que se dio en razón de la aplicación directa del tema, de un tema jurídico, un tema legal de delimitación, ¿no? En el caso de, tenemos el caso de Nicaragua y Estados Unidos, ¿no? Nicaragua denunció intervenciones armadas y apoyo a los contras. La Corte Internacional de Justicia resolvió violaciones del derecho internacional sobre aquella política interna. En el caso de orden político tenemos como ejemplo el reconocimiento de un Estado o gobierno, que a veces suele ser un problema en ese sentido. El tema de las decisiones sobre alianzas militares o retiro de organizaciones internacionales, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, eh, a través de una decisión soberana que no sujeta a ningún tribunal internacional. En el tema de orden político, por ejemplo, aquellas rivalidades que pudiese existir entre Estados Unidos y China en foros internacionales respecto a su inversión, su tecnología que ellos aplican. Ahora vemos lo relacionado a la clasificación de medios políticos diplomáticos. ¿Qué nos quiere decir esto? Acá debe haber de por sí una negociación, que es el medio normal para la solución pacífica de una controversia internacional, sin intervención de terceros. Acá, más que todo, al no haber terceros, no hay mucha formalidad, ¿no? Se depende mucho de la voluntad política que puedan tener los países en sí. Y se forma, o se formaliza, mejor dicho, a través de un tratado o un comunicado conjunto. En el caso de los buenos oficios, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo del tema de negociación se dio cuando hubo el tema del conflicto entre Perú y Ecuador, ¿no? A través se firmó, se llegó a la solución de dicho problema de las tensiones fronterizas en el conflicto del CENEPA. Quedó o saneado, por así decirlo, a través del acuerdo de paz de Brasilia. Entonces, a través de ese acuerdo, de esa negociación directa entre los países, se llegó a cabo en el acuerdo de paz de Brasilia. Los buenos oficios, que en la práctica es un tercero que reúne a las partes separadas por una controversia, para que se junten a negociar como un Estado, grupo de Estados, personalidad relevante u organizaciones internacionales. Acá, por ejemplo, uno de los ejemplos más resaltantes fue cuando el Papa Juan Pablo II y en 1978 ofreció sus buenos oficios para acercar a Chile y Argentina en el conflicto del Canal de Beagle,
evitando una guerra, propiciado luego la mediación formal por parte del Vaticano. Entonces, en algunas ocasiones el Vaticano ha participado en en esos buenos oficios, ¿no? De manera que los logró juntar para poder resolver el mismo. Caso de la mediación, acá ya estamos hablando que la solución de controversia se plasma en un acuerdo internacional obligatorio y este no tiene que basarse necesariamente en el derecho internacional mismo, sino que puede tener en cuenta total o parcialmente elementos de oportunidad política. Es como que un poquito más dinámico. Acá la solución plasmada en un acuerdo internacional obligatorio y no tiene que basarse en el derecho internacional, el mismo que puede aplicarlo de manera total o simplemente parcialmente aquellos elementos de oportunidad política. Hay una mediación de Noruega en el conflicto político con Venezuela. Hay una mediación también del Vaticano en el 2016 entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Facilitando el restablecimiento de relaciones diplomáticas luego de más de 50 años, ¿no? Entonces ahí se medió eh, para que pudiesen arribar a la culminación, con una culminación de las relaciones laborales diplomáticas que no había en su momento, durante muchos años, ¿no? Entre lo que era Cuba y Estados Unidos. La conciliación, que consiste en la instrucción parcial de un órgano colegiado, la Comisión de Conciliación, de todos los aspectos de la controversia a fin de formular una propuesta para su solución. Si la conciliación fracasaba, las partes debían recurrir al arbitraje. Entonces, el tema de la conciliación es una instrucción imparcial por un órgano colegiado. Se habla de una comisión de conciliación. eh, Se pide acá de repente propuestas para poder solucionar la problemática, propuestas de una parte, propuestas de la otra parte, y de esa forma identificar cuál de ellas sería la más negociable, ¿no? Por parte de los dos. Acá hay un tema de una comisión de conciliación entre Italia y Francia, ¿no? Creada bajo el Tratado de Paz de París para resolver reclamaciones derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allí se quiso justamente aplicar en ese sentido el tema de la conciliación. Ya para el arbitraje, su objetivo es resolver los litigios entre estados mediante jueces elegidos por ellos y sobre la base del respeto al derecho. En el caso ya del arbitraje, puede ser árbitro, por ejemplo, un jefe de Estado, una personalidad relevante, un tribunal arbitral. Generalmente pueden ser varios, en el caso de arbitraje, ¿no? Puede ser una persona, pero en esta temática, eh, que es del derecho internacional, bien complicado que una persona sola pueda de repente resolver los problemas. A veces se habla de un conjunto de personas o árbitros que unidos, ¿no? Van a poder determinar la mejor decisión para, sobre todo tratándose de problemas a nivel internacional. Ya en el caso del arbitraje se crea en la primera conferencia de La Haya de 1889, constituida por una oficina internacional, desempeña las funciones de secretario, se encarga del archivo y coordina a los estados para las organizaciones de los arbitrajes, requiriendo para ello un consentimiento de las partes, ¿no? O sea, es importante, al igual que la conciliación, ¿no? Tiene que haber una predisposición de las partes a poder recurrir al mismo. Estas se elegirán distintos modos para someter un conflicto a arbitraje. Propuestas, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta? Yo quiero este pedido, ¿no? Yo quiero, en la otra parte, yo quiero este pedido, ¿no? Y que es ese de repente, ¿no? Las partes tienen derecho a elegir los árbitros. Hasta allí la forma en que se solucionan los problemas en sus diversos
medios de clasificación de la solución de controversias ambientales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arbitraje de las Islas Hanish, Eritrea y Yemen en 1998. Este tribunal resolvió soberanía sobre islas en el Mar Rojo basándose en el derecho internacional y algunas evidencias históricas que pudiese haber encontrado. Entonces, hasta allí este tipo de formas en que se resuelven los conflictos a nivel internacional. Siempre es ideal que haya la voluntad, ¿no? Más que todo de los países de querer resolver ese problema, que nadie los va a obligar. Quizá pueden intervenir, pero nadie puede ordenar. Ya saben cómo es el tema en derecho internacional público. Ahora tocamos un organismo internacional de suma importancia como es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia está encargada de decidir conforme al derecho internacional controversias de orden jurídico, ¿no? Aquello que pudiese generar una conflictividad o una duda en razón de aquel proceso histórico vinculado al tema del derecho y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos u órganos especializados de la ONU. La Corte Internacional de Justicia, creada en junio de 1945 en La Haya por la Carta de las Naciones Unidas, comenzó a funcionar en abril del 46. Tiene su sede en el Palacio de Paz de La Haya, específicamente lo que son Países Bajos. Su estatuto en sí también forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La Corte Internacional de Justicia es la única jurisdicción, ¿no?, universal con competencia general. Entonces, a nivel mundial, es la única jurisdicción que tiene la competencia para resolver distintos problemas, ¿no? El procedimiento contencioso para arreglo de controversias jurídicas que los estados sometan a su consideración, solo los estados, ahora 193 en la ONU, pueden recurrir a la Corte Internacional. Finalmente, ser partes en este procedimiento que no está permitido a personas físicas y jurídicas ni a organizaciones internacionales. Las sentencias son vinculantes para las partes que puedan recurrir. Entonces es un procedimiento más que todo contencioso, ¿no? Vamos a delimitar la solución de aquella controversia que no puede dejar avanzar de repente a los países en sí, ¿no? Procedimiento consultivo para la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas planteadas por 5 órganos de la ONU y 16 organismos del sistema de las Naciones Unidas, que son los únicos que pueden solicitarlo. ¿Quiénes forman la Corte Internacional de Justicia? Es una pregunta que nosotros vamos a conocer, ¿no? Esta corte integrada por 15 magistrados, elegidos en votaciones independientes por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Se actúa ¿cómo es esto? Cuando se actúa la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia puede examinar y decidir sobre un asunto si los estados implicados han aceptado su competencia. Eso en razón de la Corte, que es un anexo o uno de los subórganos. Cuando actúa la Corte Internacional de Justicia, puede examinar y decidir sobre un asunto solo si los estados implicados han aceptado su competencia, ¿no? Entonces, tiene que haber esa predisposición por los estados de poder recurrir, ¿no?, a solucionar dicho problema. Cuando actúa la Corte Internacional de Justicia, examina y decide sobre asuntos solo si los estados implicados han aceptado su competencia, ¿no? En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cada estado acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte en caso de diferendo con otro estado que también asuma tal obligación. Entonces, el estatuto, ¿no?, de cada estado acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte. En caso de un diferendo con otro estado, que también podemos resaltar acá, que si la Corte da solución a los diversos problemas
planteados generalmente por el Estado. Procedimiento sin fallo. El procedimiento contempla una fase escrita con intercambio de alegatos entre las partes y una fase oral con audiencias en la que se exige a agentes y asesores que puedan presentar sus apreciaciones. Listo. A ver, nos vamos a quedar acá un momento. Nos vamos a quedar en el tema de la diapositiva 27, ¿ya? Pregunta, por favor, cuando están. En base a lo que hemos visto, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? John François, John, sí, John, adelante. Sí, profesor. Bueno, lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto cuando existen las controversias entre los estados, que como primera medida optan por solucionarlo de manera pacífica, evitando poner en peligro la seguridad internacional, ¿no? Luego también hemos visto que la Corte Permanente de Justicia es la que se encarga de definir las controversias eh, y que existen también dos tipos de controversias, ¿no? Los de orden jurídico y los de orden político. Exacto, ¿no? De ahí justamente la importancia de cómo voy a resolver el problema, qué representa esto. ¿Es netamente un tema de derecho, un tema legal que estén discutiendo los dos países o un tema de, ¿cómo se dice? Un tema de, un tema político? A ver, vamos a ir haciendo esta dinámica. Busquemos qué nos menciona acerca, con la ayuda del Internet, qué nos ayuda mencionando acerca de la Corte Internacional de Justicia. A ver por cuánto está compuesto, a ver si podemos averiguar algo así, ya como este pequeñito espacio práctico. Vamos a dejar un segundo espacio práctico y ya todavía no lo colocamos, no lo vamos a activar todo también. Vaya el día domingo. A ver, alguien que haya encontrado más información de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuántos miembros la componen? A ver, Martín, adelante. Sí, doctor. Acerca de las
de la Corte Internacional de Justicia. Es un órgano, dice, judicial principal de las Naciones Unidas, con sede en el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos. Su función principal es resolver los acuerdos de derecho internacional, disputas legales que presentan los estados, también entre dictámenes y opiniones consecutivas que se pueden solucionar a través de la ONU, ¿no? Funciones características, la jurisdicción de controversias, disputas entre estados, ¿no? Solo los estados pueden ser parte de un caso ante la Corte de organizaciones internacionales. La Corte es competente cuando los estados involucrados aceptan su jurisdicción mediante un acuerdo especial, por un acuerdo concreto, una cláusula de trabajo, la delegación facultativa. Procedimientos de la Corte: las partes presentan sus argumentos por escrito y luego oralmente. La Corte delibera en privado y luego emite sentencia. Las sentencias son definitivas o obligatorias para las partes en disputa. No hay posibilidades de apelación. La Corte puede dar su opinión sobre cualquier cuestiones jurídicas que sean sometidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad. Estas Esa opiniones no son partecita, Martín, vinculantes. disculpa que te interrumpa. ¿Tú estás de Sí, acuerdo que sea instancia única? ¿Qué opinión tienes al respecto? mire, doctor, cuando existen controversias así de esa naturaleza, yo creo que siempre va a haber eh, eh, ese desazón, ¿no? Que existe tanto entre uno y otro acerca de la opinión que la Corte emita, ¿no? En muchas oportunidades se han visto afectados, ¿no? Porque realmente eh, yo creo que debería de ser más, ¿cómo le podría decir? Más, debería haber otra forma más, o sea, así como hay, por ejemplo, cuando uno se presenta al Poder Judicial, ¿no? Que hay primera instancia, segunda instancia, ¿no? Y hasta que se llega, pues, eh, a solucionar, pues, las controversias, ¿no? Yo creo que eso de ser único no me parece, doctor. Pero bueno, de acuerdo al derecho internacional es la forma como se presenta y creo que hasta ahora ha dado resultado, ¿no? La composición de esta corte está compuesta por 15 jueces de diferentes nacionalidades elegidos por la Asamblea General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un mandato de 9 años. Los jueces deben ser independientes y no representar intereses de los países de origen. Eh, Eso es acerca de la corte, ¿no? Y en antes, justo me quedó la duda y también estuve googleando, ¿no? El conflicto marítimo entre Perú y Chile venía arrastrándose desde el año 54, 1954, doctor, y se solucionó en el 2014. Gracias. Muy buen aporte, Martín. Sí, ¿no? Este temita puede ser que uno esté a favor de que puedan no ser una instancia única o no. En lo que es de repente una opinión personal, yo sí consideraría que es una instancia única, porque generalmente vienen problemas, ya hemos visto, ¿no? De derecho y políticos, pero vienen sobre todo enfocados la mayoría, en un margen de tiempo extensivo, ¿no? Vienen problemas históricos. Y pienso que debería ser, ¿no? La solución que ya de por sí la Corte Internacional de Justicia se demora tiempo, ¿no? No es que dentro de su parte procedimental diga yo omito sentencia en 6 meses. No hay tiempo, esa es la principal característica, ¿no? Martín, ¿alguna acotación más de repente? Se ha quedado Sí, levantado. sí, doctor, sobre todo cuando usted ha hecho referencia a temas, temas políticos, no solamente políticos, mezcla religión, mezcla política y vas a tener un conflicto de toda la vida. Ya tenemos, por ejemplo, el conflicto del Medio Oriente, ¿no? O sea, política y religión juntas no van. Entonces eso es realmente
la madre del cordero en estos conflictos. Gracias, doctor. Efectivamente, ¿no? Entonces, no solo es temas, como ahí mencionó nuestra diapositiva, sino que podríamos incluir dentro de estas dos posiciones incluso otras más, ¿no? Pero sí, o sea, y es una labor ardua, ¿no? Porque si bien uno pertenece a un país, como juez son varios, pero tienes que adaptar o ver la realidad, ¿no? De cómo es ese país, ¿no? Generalmente qué posiciones adoptan en su forma o en su sociedad misma, ¿no? Listo, listo chicos. Entonces, vamos a quedarnos acá. Ya, esta es una actividad pequeña que hemos realizado como dinámica para nuestro espacio práctico. El domingo ya estaremos también una actividad bastante sencilla como para ir a realizarla en clase para que pueda eh, culminar nuestro espacio práctico respectivo. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar acá. Vamos a sigamos revisando un poco más los temas que vienen en el día de hoy o mañana, si no el domingo. No les prometo inmediatamente, pero ya para ir dando las indicaciones de qué es lo que podría estar viniendo dentro de la tarea académica que nos toca realizar de acuerdo a nuestro siglo, planteada para la semana 15. Jan, adelante. Sí, profesor. Bueno, esto era más una pregunta. Sí, es que yo estoy con falta de participación, entonces por eso estoy comenzando a tratar de participar un poco más, ¿no? Entonces quería hacerle recordar si es que lo puede anotar para no vez que luego más adelante no me lo cuente. Sí, estoy viendo que es tu primera participación Sí, en semana 12. Sí, la primera. Ya estamos por culminar nuestro curso, pero bueno. Listo, listo. Entonces eso sería todo por el día de hoy, ¿ya? Esas son nuestras conclusiones. Acá dejamos unas pequeñas fuentes bibliográficas para profundizar más el tema y nos estamos reencontrando en nuestra siguiente sesión. Estoy terminando unos minutitos antes porque justamente se me cruza con otra clase que tengo que recuperar, ¿ya? Entonces estoy ahí aprovechando unos minutitos. ¿Ya? Normalmente siempre solemos culminar incluso unos minutos después, ¿no? De la sesión de nuestra clase, pero me estoy retirando unos minutos antes en razón justamente que tengo otra sesión, ¿ya? Que se viene. Listo, listo chicos. Muy buenas noches con todos. Nos estamos reencontrando el día domingo en nuestra segunda sesión de esta semana 12. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la clase.